vamos a hacerlo en un formato cortito, simplemente una toma de contacto para que también sea atractivo al público que nos vea posteriormente. Y más adelante haremos más tomas de contacto que desarrollaremos un poquito más. Y bien, pues simplemente que en estos 5 minutitos lo que les pedimos es que nos cuenten cuál es la situación del silbo en los lugares en los que se encuentra y a los que representan, qué medidas se están tomando para su conservación y cuál es el futuro que le viene a estos lenguajes silbados. Sí, lo que pasa es que queríamos decir eso, que antes queríamos disculpar también la ausencia del representante de la isla de La Gomera, Eugenio Darias, que inicialmente aceptó la invitación, pero en el día de ayer se comunicó con nosotros para rechazarla posteriormente, argumentando que no quería participar en un encuentro donde también se hablara de silbo, donde se hablara del silbo en otra isla de Canarias que no fuera La Gomera. Esa fue su explicación y la aceptamos. Y bueno, ahora sí, comenzamos con la primera ponencia, que nos viene de la isla más occidental de nuestro archipiélago canario, de la isla del Hierro, donde José Gavilán nos hablará del silbo herreño. Gracias a la Asociación Yo Silbo por organizar este encuentro. Una maravillosa iniciativa, como todas las que llevan a cabo desde hace muchísimos años, más de 10 años en las Islas Canarias, trabajando en la recuperación del silbo. Yo quiero empezar por 3 puntos, son los que estamos desarrollando en la Isla del Hierro. Hace 3 años empezamos un trabajo de recuperación que comenzó en un primer momento con el trabajo de conseguir la declaración de un bien de interés cultural. Un bien de interés cultural es la máxima reconocimiento y el máximo nivel de protección que puede tener un bien a nivel nacional en España. Nosotros llevamos trabajando 3 años para que se reconozca. Tenemos todos los informes de especialistas, catedráticos y expertos para su reconocimiento. Y por causa de los diferentes gobiernos de Canarias, en unas etapas u otras, nos ha querido dar este reconocimiento al silbo herreño. Aún así, actualmente, a fecha de hoy, seguimos trabajando para que se logre este reconocimiento con el Cabildo Insular del Hierro. En cuanto al trabajo que empezamos desde hace 3 años, empezamos haciendo un documental, El Silbo que no murió, por parte de los miembros de la Asociación de Silbo Herreño, los cuales empezamos a hacer entrevistas por toda la isla del Hierro, a ver cómo estaba el silbo. Otros, David Díaz Rey y los Yo Silbo, habían trabajado ya en dar cuenta de cómo estaba el silbo en las Islas Canarias. Pero nosotros no sabíamos cómo estaba en el año 2016 el silbo herreño en la población herreña. Entonces cogimos una cámara y nos fuimos a los pueblos y a entrevistar a la gente, sobre todo mayor, para ver en qué situación estaba, y descubrimos muchísimas cosas. Empezamos a elaborar una serie de documentación visual y por escrito, en la que dejábamos constancia de cuáles eran las características del silbo herreño y cómo estaba en ese momento, hasta la actualidad. Así pudimos descubrir que la gente de 70, 80 años de la isla, casi todo el mundo conocía el silbo herreño, y que había más de 50 personas que eran silbadores en el Hierro. Hoy por hoy en Canarias es algo increíble, porque estamos hablando de gente que aprendió de sus padres, de sus abuelos, así de 10 siglos atrás, aprendiendo los aborígenes herreños. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen estas personas de 80 años? Claro, son gente que tiene una salud muchas veces debilitada, y tenemos que recuperar lo antes posible su testimonio y que nos transmita sus conocimientos. Y eso es lo que llevamos haciendo durante 3 años. La sociedad herreña desconocía bastante el silbo herreño. ¿Por qué? Porque toda esta gente lleva 50 años sin silbar. Nos encontramos incluso gente que tenían padres, hijos con los que hablamos, y han descubierto que sus padres silbaban y se comunicaban silbando. Estamos hablando de un silbo articulado, por supuesto. Entonces la sociedad herreña llevaba 50 años olvidada de que silbaba, porque hace 50 años, si le preguntas a la gente, silbaba todo el mundo aquí en la isla. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho exhibiciones, encuentros intergeneracionales, teníamos previsto hacer un encuentro de jóvenes silbadores en la isla, hemos hecho exhibiciones por todos los pueblos, estamos lanzados en YouTube, Facebook, Instagram,
todo para conseguir volver a concienciar a la población herreña que el silbo forma parte de nuestra identidad. ¿Qué método estamos usando para recuperar el silbo? A medida que vamos hablando con la gente mayor, vamos incluso intentando ser lo más fieles posibles a lo que ellos nos transmiten. Entonces, a la forma que tenían de comunicarse, la forma que tenían de aprender, pues la estamos transmitiendo sobre todo a la gente más joven. Si ellos nos dicen que ellos no aplicaban ningún método, sino que directamente intentaban silbar la palabra, es decir, hablaban y a la vez intentaban que se convirtiera esa palabra en silbo, eso es lo que estamos intentando hacer con la gente más joven. Directamente aprendan directamente desde la palabra a silbar. En cuanto a lo que estamos haciendo actualmente en la enseñanza, estamos lanzados en los colegios, en actividades extraescolares, en los institutos, en clases para adultos. Y he puesto el cronómetro para no pasarme estos 5 minutos. Y para finalizar, lo que queremos y lo que pretendemos desde la Asociación de Silborreños, una cosa que tenemos clara: no queremos un silbo turístico que solo esté en los restaurantes. Queremos un silbo que lo devolvamos a la sociedad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Este año íbamos a presentar y vamos a iniciar las clases de silbo en la escuela ganadera. Queremos que los ganaderos herreños silben, los agricultores herreños silben, como hacían hace 50 años, porque en la isla hay un montón de zonas sin cobertura. En las zonas de seguridad, los agentes y el personal de seguridad de emergencia, el Cabildo, también aprendan a silbar. Ya han mostrado interés y se nos ha transmitido por parte de la institución insular. Que los monitores de etnografía del Cabildo también sepan silbar, y que en los lugares, cuando enseñan un lugar etnográfico, también enseñen cómo se hacía, cómo se silbaba y dónde se silbaba. Queremos devolver a la sociedad del silbo reño porque es algo tradicional. Queremos que evolucione allí y que se mantenga allí. Y eso es lo que hemos hecho y ese es el trabajo que estamos haciendo. Bien, el siguiente en mostrar su ponencia es desde la isla de Gran Canaria, también aquí en el archipiélago canario, Raúl Martín. Hola, soy Raúl Martín Almeida, vocal de la Asociación Yo Silbo por la isla de Gran Canaria y monitor de silbo desde hace algunos años. La isla de Gran Canaria es una de las islas de Canarias, el archipiélago canario, en donde el uso del lenguaje silbado está constatado tanto por escritos como por testimonios orales desde hace muchos años. El lenguaje silbado en Gran Canaria, que ha llegado hasta nuestros días principalmente gracias al pastoreo, se encontraba prácticamente extinto por los avances de las comunicaciones modernas y el abandono del campo en general. Al igual que ha pasado con casi todas las sociedades que se comunican o se comunicaban silbando. Contamos con el testimonio de apenas una veintena de silbadores, el que tenemos la suerte de poder escuchar silbando las entrevistas que ha realizado el compañero David Díaz Reyes en esta isla y que pueden ver en nuestro canal de YouTube con el nombre El lenguaje silbado de la isla de Gran Canaria. En esta charla debate impartida en la aldea de San Nicolás hace un par de años, que es un pueblo de la isla de Gran Canaria, pueden escuchar a los mayores que acudieron incluso presencialmente allí y de la que yo fui testigo incluso también. Se demuestra en este estudio que estos silbos no eran una simple señal convenida entre un vecino con otro, sino un auténtico lenguaje articulado en el que era posible cualquier contenido entre emisor y receptor. Desde los años 40 del siglo pasado, el lenguaje silbado ha pervivido en la isla gracias a algunas parejas de silbadores, pero entró en un galopante abandono desde hace unos 60 años. Y como era de esperar, se aprecia en el silbo de estas personas las características fonológicas del habla de los practicantes. Actualmente, en Gran Canaria contamos con 4 sedes repartidas por diferentes partes de la isla, en las que impartimos un curso anual. Y tenemos, por ejemplo, en Firgas, en la zona norte, dirige el grupo el compañero Sergio Betancor. En la isleta Rubén Jiménez, aquí presente, con el grupo más numeroso de toda la isla y creo que de varias islas. En la aldea San Nicolás es el segundo año consecutivo en el que damos clases y lo llevó este año el compañero Gustavo Vega, y yo estoy por doctoral en la zona sureste de la isla.
Podemos decir que gracias a los cursos impartidos por Yo Silbo en Gran Canaria, durante más de 6 años han aprendido a comunicarse silbando más de 400 personas en bruto, sin calcularlo mucho. Otro tema es que lo sigan practicando y tal, pero que lo han aprendido o han aprendido a entenderlo. Y aparte de los cursos, impartimos charlas, talleres, muestras, donde damos a conocer y compartimos nuestros conocimientos en festivales y eventos relacionados con las tradiciones en general. Nada, creo que es de vital importancia recoger todos estos testimonios, todos los testimonios posibles de las personas mayores que usaron o escucharon usar este sistema de comunicación y reavivar así este legado para que lo conozcan y lo puedan practicar las nuevas generaciones. Ya el año pasado falleció uno de los silbadores más activos de esta isla, de los mayores, que mostraba su silbido, como llaman los mayores aquí en la isla, mostraba su silbido particular en romerías populares y también hay vídeos que lo testiguan y lo evidencian. Pienso que el silbo en Gran Canaria debería gozar de la protección que merece todo patrimonio cultural por parte de las instituciones de la isla y de toda Canarias, para que este no se pierda y no lo lamentemos luego. Eso es todo, gracias por su atención. De Canarias, la tercera ponencia la da David Díaz, que nos va a hablar sobre el silbo en la isla de Tenerife. Saludos a todos. Pues nada, muchas gracias por la invitación y al mismo tiempo a todos por asistir. Yo voy a comentar brevemente el uso del lenguaje silbado en la isla de Tenerife. I'm going to make my explanation in Spanish, but I would like to say that I'm going to speak about Tenerife, which is my island. This one, as you can see, is a central one and the largest on the island. La isla central y la más grande de las Islas Canarias. Tiene también la mayor población y también mayor influencia foránea. Eso ha motivado, entre otras cosas, que sea una de las islas, junto con Gran Canaria, que más, digamos, ha perdido su cultura tradicional. Por tanto, cuestiones como el lenguaje silbado ha desaparecido antes, por decirlo así. Pero vamos a comentar qué es lo que tenemos sobre el lenguaje silbado en la isla de Tenerife. En nuestra opinión, el lenguaje silbado en Tenerife, al igual que el resto de las Islas Canarias, proviene del norte de África. Su procedencia es del norte africano y, por tanto, consideramos que es de la cultura bereber, cultura amazigh. Hasta hace poco, en Canarias, no todas las personas, pero digamos a nivel general, se pensaba que el silbo era exclusivo de la isla de La Gomera. Luego, más adelante, vinieron varias investigaciones en otras islas y actualmente llegamos a la conclusión de que, bueno, que eso no es así, que el lenguaje silbado en Canarias estaba extendido desde la época aborigen canaria, digamos, antes de la conquista de los españoles, que sucedió en el siglo XV, y bueno, ha podido pervivir hasta nuestros días, afortunadamente. En la isla de Tenerife tenemos datos históricos que hablan del uso del lenguaje silbado desde el siglo XVI, donde Alonso de Espinosa es el primero en comentarlo. Hacia el año 1594 fue editada su obra, que se llama Historia de Nuestra Señora de Candelaria, que habla que dice que los aborígenes de la isla de Tenerife, los indígenas que llamamos guanches, se comunicaban, dice ahí, se entendían por medio de ahumadas y con silbos. Decía literalmente, cuando había guerra, con ahumadas y con silbos se entendían. Muy poco después, otro historiador, que es Gonzalo Argote de Molina, publica, también a finales del siglo XVI, la misma información, pero añade un poco más y dice que cuando tenían guerra, con ahumadas se entendían y con silbos quedaban de lo más alto, y el que los oía le silbaba al otro, y así de mano en mano, en breve tiempo se convocaban y juntaban todos. Esto se publicó también en el año 1632 bajo el seudónimo de Juan Abreu Galindo. Pero curiosamente en el siglo XVIII, 1764, tenemos una información muy relevante para la isla de Tenerife a mano de un viajero escocés que se llama George Glass, que escribió una obra que se llama La historia del descubrimiento y la conquista de las Islas Canarias, donde cuando habla de la isla de Tenerife, en relación a los actos bélicos que sucedían entre sus primeros habitantes, o sea, los indígenas canarios de procedencia amazigh, decía, cuando un enemigo se aproximaba, se avisaban por medio de humos o silbidos,
con los que se pasaban los mensajes de unos a otros. Esto es muy relevante, ¿no? Que hablaba de que se pasaban los mensajes de unos a otros. Y además luego continúa diciendo el hombre, el último uso, o sea, el del silbo, está aún en uso entre ellos y puede ser oído a una distancia increíble. Por tanto, George Glass aseguraba que a finales del siglo, mitad a finales del siglo XVIII, se usaba todavía el lenguaje silbado en la isla de Tenerife, que es la que estaba describiendo. Pero es que tenemos también información más reciente. Por ejemplo, el doctor, que también es historiador, Juan Betancur Alfonso, que es historiador de aquí, de la isla de Tenerife, comenta a finales del siglo XIX que el uso del lenguaje silbado era común entre los guanches, donde decía que ellos se establecían en las atalayas sobre las montañas y se comunicaban en poco tiempo y a grandes distancias, se daban las órdenes y noticias por medio de silbos y también con humo durante el día y hogueras por la noche, decía él. Y lo curioso es que también él comenta que en su época, que estamos hablando del final del siglo XIX y principio del XX, dice que todavía, aunque sea residual, aún se mantiene el uso del lenguaje silbado y comenta cosas de zonas de la isla de Tenerife que son bastantes, pero luego hubo algunos investigadores, que voy a citar algunos, que han hecho trabajo etnográfico reciente en la isla de Tenerife. Uno de ellos es Maximiano Trapero, que es doctor en filología hispánica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, eso fue en el año 1993. Luego también otro investigador, que es Maxi Álvarez Pérez, realizó en el año 1995 también algunas grabaciones y testimonios en la zona de Arico, que es el sur de la isla. Y por último, tengo que añadir las que he hecho yo personalmente, que soy David Díaz Reyes, que tengo a punto de publicar muchas entrevistas en la zona de Anaga, pero también en Vilaflor, que es casi en el centro de la isla, y tenemos grabaciones de personas mayores que ya no usan el lenguaje silbado, pero lo usaron en su juventud. Por tanto, podemos hablar que el silbo en la isla de Tenerife no desapareció del todo, hay bastantes grabaciones y se trata de, por supuesto, español silbado, que es el español que se habla en la isla de Tenerife. Pero por suerte, en los últimos 20 años han existido iniciativas para recuperar el silbo en Tenerife. Hay varias, en general vamos a destacar la de la asociación Yo Silbo, a la que pertenezco, porque desde hace 11 años ha hecho clases de lenguaje silbado aquí en la isla de Tenerife y ininterrumpidamente ha habido 11 ediciones y en esos 11 años han aprendido en torno a 800 personas con esta asociación, tanto niños como adultos, y bueno, eso también nos congratula, ¿verdad? Esto que decimos parece ser suficiente para afirmar que el lenguaje silbado articulado, que como ya comenté, sustituye a una lengua que es el español, es una realidad y por tanto puede tener futuro, ¿no? Y nos gustaría decir que cara al futuro lo que nos gustaría realmente aquí en la isla de Tenerife es que pasase lo mismo que pasa en La Gomera y que se está también haciendo empezando en el Hierro, que es dar clases en los colegios. Hay algunas iniciativas individuales, pero no están regladas o, digamos, instruidas por una administración como puede ser un cabildo insular o un ayuntamiento. Y la verdad que nos gustaría mucho que el lenguaje silbado pudiera darse en los colegios de la isla de Tenerife.